Saludos cordiales, muy buenos días amigos del noticiero. La seguridad es un tema que preocupa a todo el país y las gestiones que está haciendo el gobierno nacional para intentar ampliar la cooperación internacional son vitales. La semana pasada la ministra de Relaciones Exteriores estuvo en un importantísimo foro de Naciones Unidas en Viena y está aquí con nosotros para explicarnos los alcances y las proyecciones de esa explicación que usted ha dado al mundo sobre la situación de seguridad en el país. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Gonzalo. Para mí es un gusto poder compartir este espacio. Como usted acaba de mencionar, la conferencia sobre estupefacientes en Viena, que se da anualmente, es la conferencia más importante que puede tener el Ecuador para tratar los temas que aquejan, los problemas que aquejan a nuestra población en materia de seguridad. Es una conferencia donde se trata justamente el narcotráfico, ligado a los grupos de delincuencia armada, crimen organizado transnacional, cómo afecta a la sociedad civil, qué es lo que hacen los países, se busca cooperación y esto es a nivel global. El año pasado, por primera vez el Ecuador asiste a esta conferencia. Presentamos la realidad del Ecuador que para el mundo era desconocida. Llevamos las cifras de las muertes violentas, llevamos lo que se estimaba del tráfico de estupefacientes a través del Ecuador para comercializarse alrededor del mundo. Llevamos algunas cifras y presentamos la realidad del Ecuador. Qué importante es hacerlo en un foro y en una conferencia, más allá de las gestiones evidentes, bilaterales que han hecho ustedes como autoridades del gobierno, el propio presidente y usted mismo en la relación con los embajadores, pero que se escuche de modo global la voz del Ecuador. ¿Qué tan importante es? Fue muy importante. El año pasado estuvo el secretario Blinken, estuvieron la Unión Europea, estuvieron el Mercosur y cada país miembro asiste a la plenaria y habla sobre lo que piensa del tema o su caso de país. Nosotros llevamos nuestro caso. ¿Cuál fue el punto neurálgico de su presentación, señora ministra? El año pasado fue hablar sobre las muertes violentas y cómo afectaba la seguridad a las personas en el Ecuador, el tráfico de estupefacientes. Este año fuimos a hablar sobre los resultados de las acciones que se han implementado durante 15 meses. Hay resultados positivos. ¿Cuáles diría que son los más importantes? Se cambian tendencias. Las muertes violentas venían en un creciendo importante, así muestra la gráfica, en los últimos años. Ahora cambian tendencias, disminuyen en un 15% versus el año 2023. Eso es importante, el cambiar tendencias. Otra, la mayor cantidad de incautación de estupefacientes. Y como estos puedo dar algunos ejemplos. Pero también nosotros hablamos de lo que hemos encontrado estos 15 meses de acción en territorio. ¿Qué encontramos? Una juventud que está siendo de forma forzosa incorporada a estos grupos de delincuencia armada, donde les entregan armas, donde cometen asesinatos, pero también son asesinados. Eso no puede pasar porque estamos perdiendo toda una generación en oportunidades que no son las que merece un ecuatoriano. Exponer primero el caso y luego la consecuencia que buscamos de la cooperación, porque sí es cierto, es un problema que en nuestro territorio es vital, es importante, se está capturando droga, hay asesinatos entre las bandas, pero la cooperación internacional, porque la droga va a los mercados internacionales, a Europa, por ejemplo, concretamente, en forma muy significativa en los últimos años. Así es. ¿Cuál es la respuesta del mundo al respecto? Esta conferencia tiene la plenaria. Adicionalmente, el año pasado el año pasado por primera vez el Ecuador hace una mesa de países cooperantes donde se expone el caso, pero se expone también el plan para ser implementado con apoyo de la ONU en el Ecuador en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Se presentó a los países cooperantes, se levantan fondos, en ese momento nos apoyó Estados Unidos, levantó la mano, Canadá también, y expresaron su apoyo y se implementó durante este año. Acto seguido de eso, este año nosotros tuvimos ese mismo foro de países cooperantes para el Ecuador. Llevamos imágenes que nos apoyó el Ministerio de Defensa, hicimos un video con imágenes reales. La gente muy agradecida porque no puede ser más explícito y transparente la forma como se entrega la información sobre el Ecuador. ¿Podría usted decir que se amplió la cooperación después de esta presencia o se va a ampliar, se está ampliando? Siempre. Cuando uno tiene una estrategia
estrategia que funciona y se la persevera y se replica de forma constante, porque es un foro anual constante y se mantiene esta credibilidad en donde vamos y mostramos lo actuado con la cooperación del año pasado, mostramos una consistencia o mostramos también mejoramiento, como fue este caso que le fortalecimos el plan de implementación, los países cooperantes agradecen. ¿Y por qué tienen interés los países cooperantes? Porque tienen impacto en sus países, porque conviene a ambas partes y por eso se coopera sobre una corresponsabilidad de un problema en donde el Ecuador pasa a ser una víctima en cierto punto. Pero hay una visión integral, por ejemplo, temas de salud pública, temas de control de puertos, aeropuertos, tecnología, que ahora es tan importante, la inteligencia artificial y todo esto, más allá de aspectos exclusivamente que tienen que ver con el armamento o la cooperación militar. De hecho, se habla de cooperación en diferentes formas. Usted bien lo ha mencionado. Tenemos programas para trabajar en puertos con algunos países, programas para trabajar en prisiones, para entrenamiento de policía, grupos con defensa, para equipamiento, son para inteligencia, compartir información, operaciones conjuntas. O sea, hay diferentes formas de cooperar. Lo importante es que hay la conciencia se sigue levantando de que el problema no puede ser resuelto por un país, sino por la región y los países que van mucho más allá, como puede ser en la Unión Europea o Norteamérica. Y noticias de esta misma semana sobre la ampliación de la cooperación, no sé, Estados Unidos, Italia, por ejemplo, algo que quiera usted mencionar. Tuvimos una muy buena noticia en Viena, en el marco de la conferencia. Tuvimos bilaterales varias con varios países, entre esas tuvimos con Estados Unidos, quien nos notificó que a pesar de que está en un momento de evaluación de todos los programas, la buena noticia para el Ecuador es que se mantienen los programas de seguridad, particularmente 3, que son el de interdicción marítima, interceptación aérea y el SOFA, que es ya operaciones conjuntas con el Ministerio de Defensa y personas que vienen de Estados Unidos. Estos 3 programas siguen vigentes, están aprobados para que sigan adelante y nos dieron esa buena noticia. Adicionalmente hablamos de otros temas. Canadá nuevamente ratifica el apoyo, la Unión Europea ratifica el apoyo, el gusto de trabajar con Ecuador y cooperar, creen que ha sido exitoso y además quieren fortalecer los programas. Lo propio con Italia, se está trabajando también, es decir, con cada país son temas específicos de programas que se han venido trabajando, van a ser fortalecidos u otros nuevos que pueden ir saliendo. Pero esto compone toda una política de Estado. ¿Qué comentario haría sobre la reunión que mantuvo el presidente de la República la semana pasada con un representante de un grupo privado de seguridad? Esto ha generado polémica de si va a haber fuerzas extranjeras o simplemente es una cooperación, asesoría técnica. ¿Tiene algún comentario que hacer, señora ministra? Claro que sí, yo escuché ya por las noticias que el ministro del Interior, que es quien tiene la competencia, ha mencionado que es una consultoría de una semana que se va a dar en los siguientes días. Claro, entiendo. No tiene otro tipo de connotación. No tiene otro tipo de connotación. Quisiera preguntarle sobre el tema de la vicepresidenta. Finalmente está en Turquía, donde debía estar hace algún tiempo. ¿Qué ha pasado y qué información oficial nos quisiera entregar? El día de ayer recibimos la notificación de que la señora vicepresidenta se trasladó a Turquía vía Panamá. Activamos nuestra embajada en Panamá para que pueda extender el protocolo y los servicios aeroportuarios que debería requerir la vicepresidenta. Lo propio hicimos en Turquía, recibirla, a pesar de que no fuimos notificados por parte de la vicepresidenta, se la recibió. Ella decidió que quería ir a la embajada tan pronto había llegado, eran las 9:30 de la noche, un poco más tarde saliendo del aeropuerto fueron directo para la embajadora abrió las puertas de la embajada, le mostró cuál era su despacho, estaba todo listo para que ella pueda atender, grabó un video, mandó al Ecuador en donde se mencionaba que habían temas que no son reales. Ejemplo, que no tenía su nombramiento. Eso no es real. El día 24 de diciembre fue informada
por escrito la señora vicepresidenta de que su nombramiento ya había sido expedido a través de un acuerdo ministerial. Asimismo, los fondos para su traslado, el pasaje, el correo electrónico fue activado tan pronto ella llegó a Turquía. En orden, entonces. Estaba en orden. El gobierno, la Cancillería de Turquía fue notificada del arribo de la señora vicepresidenta para ejercer las funciones de consejera en asuntos económicos de forma temporal ante el gobierno de Turquía y está en proceso su acreditación. Como cualquier diplomático, el momento que aterriza se notifica a las cancillerías y empieza el proceso de acreditación. Este momento la señora vicepresidenta está en proceso de acreditación ante el gobierno de Turquía para ejercer las funciones de consejera en asuntos económicos. Muchas gracias, muy buenos días. La señora ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gabriela Sommerfeld, aquí con nosotros. Hasta la próxima.